Saludos, que Dios le bendiga y le dé prosperidad a todos. En este video tutorial vamos a ver cómo calcular madera para costo y presupuesto. Pero antes vamos a definir lo que es un pie tablar. Un pie tablar es una unidad de medida de volumen del sistema anglosajón o sistema inglés. El volumen, como todos sabemos, es una unidad de medida que sirve para determinar tres dimensiones: ancho, largo y espesor. Entonces, el pie tablar es una medida de volumen de una tabla aserrada de un pie de ancho por un pie de largo por 1 pulgada de espesor. Idea práctica de pie tabla. Si nosotros tenemos un cubo pequeño y un cubo grande, el cubo pequeño tiene unidades de espesor de 5 centímetros, de ancho de 5 centímetros y de largo 5 centímetros. El cubo grande tiene unidades de espesor de 10 centímetros, de ancho de 20 centímetros y de largo de 20 centímetros. Entonces, para nosotros saber cuántos cubos pequeños están contenidos en este cubo grande, nosotros calculamos el volumen del cubo pequeño y el volumen del cubo grande y dividimos el volumen del cubo grande entre el volumen del cubo pequeño. Procedemos. El volumen del cubo pequeño es 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros igual a 125 centímetros cúbicos. El volumen del cubo grande es igual a 10 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, que es igual a 4000 centímetros cúbicos. Dividimos el volumen del cubo grande entre el volumen del cubo pequeño y decimos que 4000 centímetros cúbicos sobre 125 centímetros cúbicos es igual a 32 cubos pequeños. Note que la unidad de centímetros cúbicos se va y me queda un número adimensional. Pero ¿qué pasa con este número? Que me está diciendo que es 32 veces cubos pequeños que están contenidos en el cubo grande. Esto mismo sucede con el pie tabla, que lo vamos a ver a continuación. Recapitulando el concepto anterior de pie tabla, decimos que un pie tabla es un trozo de tabla de un espesor de 1 pulgada, de un ancho de 1 pie y de una longitud de 1 pie. Entonces, como la madera en la práctica, las dimensiones del espesor y del ancho son relativamente pequeñas con su longitud, lo que hacemos es llevamos las dimensiones del ancho a una unidad más pequeña, que es a pulgada, y decimos que volumen de pie tabla, que es este que está acá, que es como si fuera el volumen del cubo pequeño, es igual a 1 pulgada de espesor por 12 pulgadas de ancho por una longitud de 1 pie. Entonces, para calcular el volumen del cubo grande, que es esta tabla de X dimensión, decimos que es igual a E en pulgada, que es el espesor, a en pulgada, que es el ancho de la tabla, por L en pie, que es la longitud. Este es el volumen de esta tabla. Para la fórmula de pie tabla, cuando su largo se mide en pie, cuando su ancho se mide en pulgada y su espesor en pulgada, es igual a volumen de tabla grande de X dimensión, como si fuera el cubo grande, sobre volumen de tabla pequeña, que es igual a 12, como si fuera el cubo pequeño. Y ahí obtenemos la cantidad de pie tabla que tiene esta tabla grande, o sea, la cantidad de pie tabla contenida en esta tabla grande. Esta es la fórmula general para calcular el pie tabla cuando la madera tiene un espesor en pulgada, un ancho en pulgada y una longitud en pie. La segunda forma de calcular el pie tabla es cuando nuestra madera tiene un espesor en pulgada, tiene un ancho en pulgada y tiene una longitud en pulgada. Entonces, como vimos en la demostración anterior, este es el concepto de pie tabla. Para nosotros tener la fórmula cuando tiene una longitud en pulgada, un ancho en pulgada y un espesor en pulgada, simplemente sustituimos
en nuestro concepto de pie tabla original. Dejamos el espesor en 1 pulgada igual, el ancho es de 1 pie, lo sustituimos por 12 pulgadas y la longitud es de 1 pie y la sustituimos por 2. Multiplicamos para obtener nuestro volumen de nuestro pie tabla, que es igual a 1 pulgada por 12 pulgadas por 12 pulgadas igual a 144 pulgadas cúbicas. Para nuestro volumen de nuestra tabla de X dimensión, simplemente cambiamos en la unidad de longitud y la colocamos en pulgada. El ancho en pulgada y el espesor en pulgada. Luego le dividimos nuestro volumen de nuestra tabla grande sobre nuestro volumen de nuestra tabla pequeña y aquí obtenemos la fórmula. Lo dejamos adimensional porque pulgada cúbica con pulgada cúbica se van y simplemente lo expresamos adimensional en la fórmula. Y dejamos esto expresado para saber qué dimensiones colocar de la madera. El tercer caso para nosotros calcular nuestro pie tabla es de la siguiente forma. Por ejemplo, si el espesor está en pulgadas, si el ancho está en pulgada y si la longitud de la tabla está en metro, para nosotros llegar a esta forma vemos la siguiente demostración. Por ejemplo, partiendo de nuestro concepto original de pie tabla, siempre partimos de nuestro concepto original de pie tabla, que un pie tabla es igual a una tabla que tiene un espesor de 1 pulgada, un ancho de 1 pie por una longitud de 1 pie. Si nosotros sustituimos, como se sustituyó en el primer valor, el ancho por 12 pulgadas, vamos a obtener el mismo volumen que tenemos acá. Entonces, para nosotros calcular nuestra tabla en metro, lo que hacemos es que dejamos nuestro ancho de 1 pulgada y nuestro espesor de 1 pulgada y lo multiplicamos por 12 pies. Esta tabla va a tener el mismo volumen que tiene un pie tabla, por tanto, esta también es un pie tabla, aunque con diferentes dimensiones. Buscamos el volumen de nuestra tabla, que es igual a 1 pulgada por 3.66 metros. ¿De dónde vienen los 3.66 metros? De sustituir 12 pies por su equivalente en metros, que es 3.66. Entonces nuestra tabla de X dimensión va a tener un volumen de E en pulgada, de A en pulgada y una longitud en metro. Para obtener la fórmula, dividimos volumen de nuestra tabla de X dimensión, que es esta que está acá, sobre volumen de nuestra tabla que contiene un pie tabla en metro y obtenemos la siguiente fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico del cálculo de pie tabla utilizando las 3 fórmulas antes demostradas. Por ejemplo, en este caso tenemos la fórmula donde el espesor está en pulgada, por el ancho en pulgada, por la longitud en pies. Si nos fijamos, lo único que varía es la longitud. En esta está en pie, en esta está en pulgada y en esta está en metro lineal. Entonces nosotros tenemos una tabla con las dimensiones del espesor en pulgada y las dimensiones del ancho en pulgada. Lo único que varía para nuestro cálculo utilizando las fórmulas es el largo. En una lo tenemos en pie, que es 14 pies, entonces en la otra lo tenemos en pulgada, multiplicamos 14 por 12 pulgadas, que un pie es equivalente a 12 pulgadas y nos da 168, y en el otro tenemos que 14 pies es igual a 4.27 metros. Sustituimos en nuestra longitud en cada una de las fórmulas. En esta sustituimos por 14 pies, en esta que está la longitud en pulgadas sustituimos por 168 pulgadas y en esta que está la longitud en metros sustituimos por 4.27 metros. Calculamos, por ejemplo, 2 pulgadas por 6 pulgadas por 14 pies igual a 168 sobre 12 y me da que en esta es igual a 14 pies. En la próxima, donde el espesor es igual y el ancho es igual, siguen siendo igual, pero la longitud está en pulgada y se coloca, entonces 2 por 6 por 178 igual a 2016 sobre 144 igual a 14 pies.
en la otra donde la longitud es de metro, es igual 2 por 6 por 4.27 sobre 3.66, que es igual a 51.24 sobre 3.66, que también es igual a 14 pies. En la 3 fórmula es igual a 14 pies. Un ejemplo de un cálculo de una madera es este análisis de costo y presupuesto de un encofrado de una columna 50 por 50. Y nuestro número que estábamos calculando anteriormente, más o menos la forma, porque no es la misma cantidad de madera que calculamos, pero nuestro número aquí es que se coloca. Nosotros tenemos que la cantidad de madera es igual a 63.41 unidades de pie tabla, PT, con un precio, acá tiene un precio unitario de 59.32 más el ITEVIS, y es igual, ese total, esos 63.41 pies de madera, es equivalente a 3.761.48 pesos. Y así es que se calcula la madera para un análisis de costo y presupuesto. Espero que le haya gustado nuestro video tutorial. Recuerde suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos. Muchísimas gracias.